Julio de 1987. En Six Flags, Magic Mountain, uno de los parques de atracciones más famosos de California, lo que debía ser un día perfecto de celebración, se transformó en una pesadilla que marcaría a una madre para siempre. Linda Chao, una mujer que había trabajado sin descanso durante años para ofrecer a sus hijas gemelas un recuerdo inolvidable, jamás imaginó que bastarían 7 minutos para perderlo todo. Las niñas Emily y Sarah, de apenas 12 años, recorrían el parque con la inocencia de la niñez. Sus coletas adornadas con lazos amarillos se movían al compás de sus risas mientras posaban frente a la cámara de su madre. Aquella tarde, su ilusión era conocer a uno de los personajes disfrazados que animaban el parque. El hombre con un traje de caricatura de sonrisa exagerada se mostró amable y protector. Linda tomó varias fotos sin saber que serían las últimas imágenes de sus hijas con vida. Confiada en la seguridad del parque, Linda se alejó por unos instantes para ir al baño. El empleado disfrazado le aseguró que vigilaría a las gemelas durante su ausencia. Pero cuando volvió apenas 7 minutos después, el lugar estaba vacío. Emily y Sarah habían desaparecido, y el hombre disfrazado también. El caos se desató en cuestión de minutos. Guardias de seguridad recorrieron las atracciones, los altavoces transmitieron mensajes de emergencia, y los visitantes observaban con creciente inquietud cómo una madre desesperada gritaba los nombres de sus hijas. Sin embargo, ni las cámaras de vigilancia ni los testigos ofrecieron una respuesta clara. ¿Cómo podían 2 niñas desaparecer sin dejar rastro en un parque repleto de gente? Ese 15 de julio quedó grabado como un día maldito. El que debía ser el viaje soñado se convirtió en silencio, miedo y ausencia. Y mientras la investigación policial se hundía en contradicciones y errores, el caso quedó archivado como un misterio sin resolver. Hasta que 30 años después, un hallazgo macabro en un drenaje abandonado reveló una verdad más perturbadora de lo que nadie podía imaginar. En el verano de 1987, el bullicioso parque Six Flags Magic Mountain, en Valencia, California, rebosaba de familias que buscaban escapar del calor en un mundo de montañas rusas y personajes de caricatura. La música alegre sonaba en cada rincón, los vendedores ofrecían algodones de azúcar de colores y globos en forma de animales, mientras miles de visitantes formaban largas filas para las atracciones más emblemáticas. Era el escenario perfecto para un cumpleaños infantil. Entre la multitud se encontraba Linda Chao, una mujer de 36 años inmigrante de origen chino, que había llegado a Estados Unidos 6 años antes, buscando un futuro mejor para sus hijas. Viuda desde joven tras la muerte trágica de su esposo en un accidente industrial en Shanghái, Linda había enfrentado sola la enorme responsabilidad de criar a sus gemelas. Sin familia cercana en California y con un inglés limitado, se sostuvo trabajando en turnos dobles en una lavandería comercial. Cada dólar ahorrado era cuidadosamente reservado para su único objetivo, darles a sus hijas una infancia digna llena de recuerdos felices que compensaran las ausencias y las dificultades. Emily y Sarah Zhao habían nacido con apenas minutos de diferencia, y aunque sus rostros eran prácticamente idénticos, cabello oscuro, ojos vivos y sonrisa contagiosa, sus personalidades no podían ser más distintas. Emily, siempre risueña y aventurera, era la primera en lanzarse a probar juegos mecánicos y buscaba constantemente nuevas emociones. Sarah, en contraste, era más reservada. Observadora sensible, prefería mantenerse a un paso detrás de su hermana, encontrando seguridad en su compañía. Linda solía bromear diciendo: «Emily es mi tormenta, Sarah es mi calma». Para ella las niñas eran el centro absoluto de su universo.
Para esta ocasión especial, el cumpleaños número 12, Linda había hecho un sacrificio aún mayor, compró ropa nueva, algo poco común en su día a día. Eligió camisas rosas, jardineras infantiles y zapatillas blancas idénticas a juego, con los lazos amarillos en sus coletas. También había preparado su cámara Kodak, convencida de que aquel viaje quedaría inmortalizado en fotografías que algún día mostraría a sus nietos. Aquel 15 de julio, desde temprano, las niñas corrieron emocionadas entre atracciones como la Colossus, la montaña rusa de madera que dominaba el horizonte, y la Log Jammer, un paseo de troncos sobre agua que refrescaba a los visitantes bajo el sol abrasador de California. En cada foto se las veía radiantes abrazadas, con una felicidad pura que hacía sonreír incluso a los desconocidos que las observaban. Los testigos, que más tarde serían interrogados, describieron a Linda como una madre atenta, siempre con la cámara al cuello y los ojos puestos en sus hijas. Algunos recordaban cómo Emily pedía algodón de azúcar con insistencia, mientras Sarah observaba en silencio las luces y sonidos del parque. Otros señalaron que las gemelas eran fáciles de identificar entre la multitud por sus lazos amarillos, un detalle pequeño que más adelante adquiriría un peso escalofriante. Para Linda, aquel día no era un simple paseo. Representaba la culminación de años de sacrificio. Cada hora extra en la lavandería, cada noche sin descanso, estaba justificada por esos momentos en que veía a sus hijas reír sin preocupación. Six Flags simbolizaba para ella un refugio temporal, un lugar donde las dificultades parecían desvanecerse entre juegos y sonrisas. Sin embargo, había un trasfondo invisible que nadie notaba: la vulnerabilidad de una madre sola en un país extranjero. Linda no tenía con quién dejar a las niñas, ni una red de apoyo en la que confiar. Y aunque el parque proyectaba una imagen de seguridad impecable, la realidad era más compleja. La multitud inmensa, el ir y venir constante de empleados disfrazados y la falta de tecnología de vigilancia moderna creaban huecos imperceptibles que podían ser explotados. Esa combinación de factores sería fatal, porque en medio de la música, los globos y las carcajadas, la vida de Linda Shaw estaba a punto de quebrarse para siempre. Lo que comenzó como un viaje de cumpleaños terminaría convirtiéndose en uno de los casos más inquietantes en la historia criminal de California. El 15 de julio de 1987 comenzó como un día perfecto. El sol iluminaba el horizonte de Valencia, el aire olía a algodón de azúcar y churros recién hechos, y las filas frente a las montañas rusas serpenteaban llenas de turistas. Emily y Sarah, tomadas de la mano, corrían delante de su madre con una alegría que contagiaba a cualquiera que las mirara. Linda, aunque cansada, no podía evitar sonreír. Había esperado años para ver a sus hijas disfrutar de esa manera. Alrededor de las 3 de la tarde, mientras caminaban cerca de la plaza central del parque, las gemelas se detuvieron en seco. Frente a ellas se encontraba uno de los personajes disfrazados que más ilusión les causaba: un muñeco con una gran cabeza plástica, sonrisa amplia y guantes blancos. No era un personaje oficial de dibujos animados reconocibles, sino una caricatura genérica que el parque utilizaba para eventos de temporada. El animador, enérgico y amistoso, extendió los brazos e invitó a las niñas a acercarse. «Mami, una foto, por favor», pidió Emily mientras Sarah asentía tímidamente. Linda acomodó la cámara Kodak y capturó varias imágenes: las gemelas, abrazando al personaje, riendo, mirando directamente al lente. Ninguna de ellas sabía que esas serían las últimas fotografías de Emily y Sarah con vida. Fue en ese momento cuando Linda sintió la urgencia de ir al baño.
Dudó unos segundos mirando a sus hijas y al empleado disfrazado. El hombre con voz alegre le aseguró que vigilaría a las niñas hasta que regresara. La lógica de un parque lleno de seguridad y visitantes le dio confianza. Linda respiró hondo, acarició el cabello de sus hijas y se dirigió al baño más cercano convencida de que serían solo unos minutos. 7 minutos. Ese fue todo el tiempo que necesitó el destino para arrebatarle lo más preciado. Cuando Linda regresó, el lugar estaba vacío. La plaza, aún llena de turistas, parecía haberse tragado a Emily y Sarah. El hombre disfrazado también había desaparecido. Al principio, Linda pensó que quizá habían corrido hacia otra atracción cercana. Buscó con la mirada entre la multitud, giró en círculos, llamó a gritos sus nombres. Emily. Sarah. Nada. Los primeros segundos se transformaron en minutos de angustia. Su respiración se volvió entrecortada, sus manos temblaban mientras recorría frenéticamente la zona. Algunos visitantes, al notar su desesperación, comenzaron a ayudar. Una pareja dijo haber visto a las gemelas caminando de la mano con el personaje disfrazado hacia una de las salidas laterales del parque. Pero nadie pudo precisar con certeza la dirección. A las 3:20 p.m., Linda se presentó en el puesto de seguridad del parque, llorando apenas logrando articular palabras en un inglés entrecortado. Los guardias activaron el protocolo de búsqueda inmediata, se cerraron accesos secundarios, varios juegos fueron suspendidos y decenas de empleados recibieron la orden de patrullar las áreas internas. El parque entero se convirtió en un caos silencioso. Aunque los visitantes continuaban disfrutando de las atracciones, los trabajadores sabían que algo grave ocurría. Por los altavoces, comenzaron a escucharse mensajes en clave que solicitaban apoyo en distintas áreas. Mientras tanto, Linda era conducida a una pequeña oficina de seguridad donde trataba de explicar entre sollozos cada detalle, la edad de sus hijas, la ropa que vestían, los lazos amarillos, el hombre disfrazado. La búsqueda inicial duró horas. Se revisaron baños, almacenes, salidas de emergencia, incluso los estacionamientos. Equipos de seguridad se movían con radios en mano describiendo a las gemelas. Sin embargo, no había rastro de ellas. A las 4:30 p.m., la policía de Anaheim fue notificada. La llegada de los oficiales marcó el inicio de una investigación más formal. Los detectives comenzaron interrogando a empleados del parque. El problema era que en aquel entonces Six Flags empleaba a decenas de jóvenes con disfraces similares durante el verano, y no existía un registro preciso de quién portaba cada traje en cada turno. La confusión fue inmediata. La declaración de Linda, aunque cargada de detalles, fue puesta en duda en un principio. Los oficiales, siguiendo protocolo, tuvieron que considerar la posibilidad de que existiera un malentendido o incluso que la madre estuviera involucrada en la desaparición. El interrogatorio prolongado y frío fue devastador para ella. A través de lágrimas y un inglés imperfecto, juró una y otra vez que lo único que había hecho fue dejar a sus hijas con un empleado del parque durante unos minutos. Mientras tanto, la luz del día comenzaba a desvanecerse. Las gemelas no aparecían. Los perros rastreadores traídos por la policía no lograban seguir un rastro claro en medio del caos de olores y multitudes. Helicópteros sobrevolaban el área, iluminando con reflectores los alrededores del parque. Aún así, la noche cayó sin respuestas. Cuando finalmente se anunció que el parque cerraba a los últimos visitantes, fueron escoltados hacia las salidas. Linda, en cambio, permaneció dentro exhausta con la mirada perdida. Allí, entre uniformes policiales y pasillos vacíos, comprendió con un terror indescriptible que Emily y Sarah no regresarían esa noche a casa. Para la madre que había soñado con regalarles el mejor cumpleaños de sus vidas,
el viaje se había transformado en una tragedia inimaginable. Y lo que en un inicio parecía una desaparición confusa, pronto se revelaría como uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de California. Pasaron semanas, luego meses, y finalmente años sin rastro de Emily y Sarah Shaw. Los periódicos de 1987 publicaron portadas con sus rostros sonrientes bajo el titular Gemelas desaparecen en Six Flags Magic Mountain. Sin embargo, con el paso del tiempo, el caso se diluyó entre otros crímenes y la investigación oficial quedó archivada en 1992 como un cold case. Para Linda Shaw, en cambio, la vida se detuvo ese 15 de julio. Durante las siguientes décadas, visitó incansablemente el parque, cada aniversario siempre con la esperanza irracional de que vería aparecer a sus hijas entre la multitud. Con el inglés que había perfeccionado a base de años, contactó a medios asociaciones de víctimas y cualquier persona que prometiera escucharla. Llenó su apartamento de Santa Clarita con mapas recortes de periódicos, listas de nombres de empleados y fotografías ampliadas de las últimas imágenes de Emily y Sarah. Su obsesión no pasó desapercibida para los detectives de la nueva generación. En 2016, un joven investigador especializado en casos fríos, Detective Michael Harris, encontró los archivadores del caso Zhao en el sótano del Departamento de Policía de Anaheim. Fascinado por la meticulosidad con la que Linda había documentado cada detalle, decidió reabrir los expedientes. Algo falta aquí, murmuró, al revisar las declaraciones de testigos que hablaban de un hombre disfrazado que nunca fue identificado con certeza. El destino daría un giro inesperado al año siguiente. Marzo de 2017. En plena construcción de una línea de drenaje subterráneo para ampliar el metro de Los Ángeles, un grupo de obreros se topó con un hallazgo inquietante. Mientras excavaban en un terreno baldío a unas 2 millas del parque Six Flags, las palas mecánicas sacaron a la superficie objetos que no correspondían al lugar. El capataz, al notar fragmentos de tela descolorida y lo que parecían ser pequeños huesos, detuvo inmediatamente las obras y llamó al sheriff del condado. En pocas horas la zona estaba acordonada. El equipo forense desplegó carpas y reflectores y la excavación se convirtió en un trabajo minucioso a mano, palmo a palmo. Lo que emergió del barro heló la sangre de todos los presentes, 2 esqueletos pequeños, ubicados lado a lado, con la mandíbula aún mostrando la dentadura infantil a medio desarrollar. A su alrededor había restos de ropa deteriorada, fragmentos de tela rosa y pedazos de zapatillas blancas corroídas por el tiempo. Pero el detalle más perturbador fue encontrado parcialmente enterrado, junto a los restos, una gran cabeza plástica de un personaje de caricatura, el mismo tipo de disfraz usado por los empleados del parque en los años 80. El objeto cubierto de tierra y marcas de humedad se convirtió de inmediato en una pieza clave. El detective Harris fue notificado al instante. Había pasado meses revisando teorías y en cuanto oyó las palabras 2 esqueletos y cabeza de disfraz, supo con certeza que estaba frente al caso que lo había obsesionado desde que abrió el archivo. Viajó hasta el lugar de la excavación y al observar los restos, lo confirmó eran Emily y Sarah Shaw. El protocolo forense fue exhaustivo. Los huesos fueron enviados al laboratorio del condado de Orange, donde se realizaron pruebas de ADN. Linda, ya de 66 años, fue contactada para proporcionar muestras biológicas. La espera fue angustiante, pero el resultado recibido semanas más tarde fue categórico. La coincidencia era del 99%. Después de 30 años, la verdad que Linda había sospechado.
todo ese tiempo quedaba confirmada. Sus hijas no estaban vivas. No estaban escondidas en algún lugar. No habían sido víctimas de un secuestro con fines de adopción ilegal. Habían muerto poco después de desaparecer aquella tarde de 1987. La noticia cayó como un rayo en la comunidad. Los periódicos de Los Ángeles titularon «Hallan restos de las gemelas desaparecidas en Six Flags tras 30 años». Las cadenas de televisión mostraron imágenes de Linda llorando frente al lugar del hallazgo, sosteniendo una de las fotos tomadas aquel día fatídico, donde Emily y Sarah sonreían con sus lazos amarillos. Para Linda era el cierre brutal de 3 décadas de incertidumbre. Pero para el detective Harris era apenas el comienzo de la segunda parte de la investigación. Porque la pregunta ya no era si estaban muertas, sino quién había acabado con ellas y cómo habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. El análisis patológico reveló detalles inquietantes. Los huesos mostraban signos de traumatismo y la posición en que habían sido hallados sugería que fueron mantenidas en confinamiento antes de ser enterradas. Aún más escalofriante fue la evidencia de agresión previa, confirmando los peores temores de los forenses. La gran cabeza de disfraz, al ser analizada, demostró ser un modelo oficial de Six Flags de mediados de los años 80, fabricado en una serie limitada para intérpretes de personajes. No se trataba de una copia barata ni de un disfraz comprado en una tienda común. Solo alguien con acceso directo al parque pudo haberla obtenido. Ese descubrimiento cambió todo. Los investigadores comenzaron a revisar los archivos de empleados de 1987, cruzando nombres con incidentes disciplinarios y registros criminales de las décadas siguientes. Y así, entre listas borrosas y expedientes amarillentos, emergió un nombre que había pasado desapercibido 30 años antes: Thomas Blake, un animador de 26 años que había trabajado en el parque durante apenas 4 meses, hasta que fue despedido abruptamente poco después de la desaparición de las gemelas. Para Linda Shaw, el hallazgo fue devastador y liberador al mismo tiempo. Por fin tenía respuestas, aunque crueles. Para el detective Harris, en cambio, la evidencia recién abría la puerta hacia el verdadero horror que se ocultaba tras aquella máscara plástica encontrada junto a los huesos. El hallazgo de los restos de Emily y Sarah Zhao en 2017 dio un vuelco radical a la investigación. El caso ya no era una desaparición sin resolver, ahora se trataba de un doble homicidio con elementos de abuso. La presión mediática se disparó y el detective Michael Harris se encontró bajo los reflectores de todo el estado. Cada noticiero, cada programa de radio exigía respuestas. ¿Quién era el hombre tras el disfraz? ¿Por qué la policía había fallado en 1987? Harris comenzó revisando la lista de empleados de Six Flags Magic Mountain, correspondientes a julio de 1987. Muchos habían muerto o se habían mudado lejos. Sin embargo, un nombre resaltaba: Thomas Blake, un joven de 26 años, contratado como intérprete de personajes, que había sido despedido apenas 3 meses después de la desaparición de las gemelas. El archivo de personal solo mencionaba incumplimiento de normas internas sin más detalles. Esa falta de claridad resultaba cuando menos sospechosa. Los investigadores rastrearon el historial de Blake. Había nacido en Bakersfield, California, en 1961, en el seno de una familia desestructurada. Su padre había abandonado el hogar cuando él tenía 10 años, y su madre, con múltiples trabajos, apenas podía controlarlo. A los 20 acumulaba ya arrestos menores por exhibicionismo y conducta indecente en lugares públicos. Ninguno de esos cargos prosperó en tribunales, pero el patrón era inconfundible. La policía descubrió que tras ser despedido de Six Flags, Blake había vivido de forma errática,
Residencias temporales, empleos cortos y mudanzas frecuentes lo hacían difícil de rastrear. Durante los años 90 había sido arrestado 2 veces más por acoso a menores, aunque en ambos casos las denuncias no prosperaron por falta de pruebas. El nombre de Thomas Blake parecía haber estado siempre orbitando en torno a acusaciones de comportamiento perturbador. El detective Harris localizó finalmente su paradero en 2017, una caravana deteriorada en las afueras de Barstow, en pleno desierto de Mojave. Blake, de 56 años, vivía aislado alimentándose de trabajos esporádicos y ayudas sociales. Cuando los oficiales irrumpieron, lo encontraron sentado frente a una televisión vieja, con mirada ausente. No opuso resistencia. Parecía casi aliviado. Durante el primer interrogatorio en la comisaría Harris, decidió confrontarlo con imágenes. Colocó sobre la mesa una fotografía de 1987 Emily y Sarah, con sus lazos amarillos sonriendo junto a un hombre disfrazado con una gran cabeza plástica. El rostro de Blake se crispó. «No soy yo», dijo sin levantar la mirada. «Entonces, ¿por qué fue despedido apenas semanas después de la desaparición?», insistió Harris. Blake encogió los hombros. «Problemas con mis supervisores. No tiene nada que ver con las niñas». El detective guardó silencio unos segundos, luego extrajo otra prueba, la cabeza plástica encontrada junto a los restos. Esta pieza se fabricó en 1986. El número de serie corresponde a un lote exclusivo para intérpretes de personajes. No cualquiera podía tener acceso. ¿Quiere explicarme cómo terminó enterrada con los cuerpos? Blake tragó saliva, visiblemente nervioso. Tras varios segundos de tensión, murmuró: «No quería hacerles daño. Ellas confiaron en mí». Esa frase lo delató. Harris presionó. «¿Qué ocurrió ese día, Thomas? ¿Qué les hiciste a Emily y Sarah?». Lo que siguió fue una confesión fragmentada, entrecortada por excusas y silencios. Blake admitió haber ganado la confianza de las niñas con la promesa de mostrarles una zona secreta del parque, fuera del alcance de las multitudes. Las condujo hasta una salida lateral, disfrazado y con autoridad aparente, mientras los visitantes asumían que era un empleado cumpliendo su función. Las gemelas lo siguieron sin sospechar. Según sus propias palabras, las mantuvo ocultas durante horas en un espacio improvisado cerca del estacionamiento de empleados. Ahí su intención inicial era jugar, pero pronto la situación escaló a agresión. Finalmente, cuando la búsqueda en el parque comenzó a intensificarse y escuchó las sirenas de la policía, entró en pánico. Decidió llevar a las niñas hasta un sistema de drenaje abandonado a 2 millas del parque. Allí las estranguló y ocultó los cuerpos junto con parte de su disfraz. «Nunca planeé matarlas», susurró, pero no tenía salida. El detective Harris mantuvo la calma, aunque por dentro hervía. Había escuchado decenas de confesiones en su carrera, pero la frialdad con que Blake relataba los hechos era escalofriante. Para fortalecer el caso, la fiscalía necesitaba corroborar cada detalle. Se revisaron archivos antiguos del parque, donde constaba que el 16 de julio de 1987, al día siguiente de la desaparición, un supervisor reportó la ausencia injustificada de Blake en su turno. Nunca se investigó a fondo, y él fue despedido semanas después. Se localizaron antiguos compañeros de trabajo. Uno de ellos, ya jubilado, recordó vagamente que Blake solía comportarse de manera extraña con los niños. Siempre buscaba estar cerca de las familias. Yo lo consideraba raro, pero nunca imaginé algo así. Las pruebas físicas sellaron el destino de Blake. En la cabeza plástica hallada junto a los cuerpos, se encontraron microfibras que coincidían con uniformes de trabajo de Six Flags de 1987. En la caravana donde vivía la policía descubrió recortes de periódicos
sobre la desaparición de las gemelas guardados en una caja de zapatos. Un trofeo macabro que confirmaba su obsesión. Durante la segunda sesión de interrogatorio, Harris enfrentó a Blake con todo el peso de la evidencia. El sospechoso abatido terminó hundiéndose en una confesión completa. Reconoció haber sido el autor del secuestro, la agresión y el homicidio. Linda Zhao fue llamada a la comisaría para ser informada de la confesión. Escuchó en silencio con lágrimas contenidas mientras Harris le explicaba cada detalle. Después de 30 años, por fin tenía un nombre, un rostro, una verdad. Pero la revelación no trajo consuelo, sino un dolor renovado, la certeza de que sus hijas habían confiado en un hombre disfrazado que debía protegerlas, y él se convirtió en su verdugo. La fiscalía acusó formalmente a Thomas Blake de 2 cargos de asesinato en primer grado, secuestro y abuso agravado de menores. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La defensa intentó alegar demencia y deterioro mental tras años de aislamiento, pero las pruebas eran demasiado contundentes. En cada audiencia, Linda se sentaba en primera fila. Miraba fijamente a Blake no con odio, sino con un dolor insondable. En su declaración ante el tribunal dijo: «Durante 30 años me aferré a la esperanza de que mis hijas estuvieran vivas. Ahora sé la verdad. Y aunque nunca recuperaré lo perdido, merecen justicia». La sala quedó en silencio. Y en ese momento, el caso que había comenzado con un día de cumpleaños en Six Flags se transformó oficialmente en uno de los juicios más oscuros de la historia reciente de California. El juicio contra Thomas Blake comenzó en otoño de 2018, más de 30 años después de la desaparición de Emily y Sarah Zhao. La sala del Tribunal de Los Ángeles se llenaba cada día de periodistas vecinos de Santa Clarita y familias que alguna vez habían visitado Six Flags Magic Mountain con sus hijos. Todos querían escuchar con sus propios oídos la verdad que había permanecido enterrada durante décadas. El acusado ahora, un hombre de 57 años demacrado y con cabello canoso, entraba cada mañana escoltado por guardias. Su aspecto débil contrastaba con el peso monstruoso de sus actos. En el banquillo de los acusados mantenía la mirada baja, a veces murmurando incoherencias. Pero la fiscalía no necesitaba dramatismos, tenía pruebas contundentes, un cúmulo de evidencias y una confesión registrada. El fiscal adjunto del condado de Los Ángeles abrió el proceso con una declaración que erizó la piel de todos los presentes. Durante 30 años, la señora Linda Zhao vivió con la incertidumbre más cruel no saber qué le ocurrió a sus hijas. Hoy, este tribunal escuchará cómo un hombre abusó de la confianza de 2 niñas inocentes, las separó de su madre y las condujo hacia la muerte. Escucharemos cómo guardó silencio mientras una comunidad entera sufría. Y lo más perturbador, cómo conservó recuerdos de su crimen como trofeos personales. La primera gran revelación llegó con el testimonio del detective Michael Harris. Con voz firme describió el hallazgo de la cabeza plástica enterrada junto a los restos. No era un objeto cualquiera. Tenía un número de serie que lo vinculaba directamente con un lote exclusivo de disfraces de Six Flags de 1986. Solo un empleado del parque podía tener acceso. Y ese empleado era Thomas Blake. Luego, mostró al jurado las fotografías encontradas en la caravana del acusado, recortes amarillentos de periódicos de 1987, artículos sobre aniversarios del caso Zhao y hasta un mapa del parque con anotaciones a mano. Era la prueba de que Blake había seguido obsesionado durante años, alimentando un vínculo macabro con sus víctimas. El momento más escalofriante del juicio llegó cuando se reprodujo la grabación de la confesión de Blake. Su voz temblorosa pero clara relataba:
Ellas confiaron en mí. Pensaron que iba a mostrarles algo divertido. Yo no podía dejar que hablaran, ya era demasiado tarde. No planeé matarlas, pero no podía regresar con ellas. El silencio en la sala fue absoluto. Linda Chao, sentada en primera fila, cerró los ojos y apretó un pañuelo contra su rostro. Para ella cada palabra era un cuchillo que reabría una herida que nunca cicatrizaría. Los peritos forenses también aportaron revelaciones terribles. Los huesos mostraban fracturas que indicaban que las gemelas fueron retenidas en un espacio reducido antes de morir. Fragmentos de tela analizados aún conservaban rastros de fluidos biológicos que confirmaban agresión sexual. El horror que Linda había temido durante 3 décadas se confirmaba con precisión científica. Durante el contrainterrogatorio, la defensa intentó sembrar dudas sobre la salud mental de Blake. Alegaron que sufría esquizofrenia paranoide y que su capacidad de distinguir entre realidad y fantasía estaba severamente deteriorada. Pero el fiscal respondió con dureza: puede estar enfermo hoy. Pero en 1987 sabía exactamente lo que hacía. Sabía cómo engañar a 2 niñas, cómo sacarlas del parque, sin ser visto, cómo ocultar sus cuerpos y cómo guardar recuerdos de su crimen. Eso no es un delirio. Eso es cálculo. El clímax del proceso llegó cuando Linda Chao tomó el estrado. Frente al jurado, su voz temblaba, pero transmitía una fuerza que conmovió incluso a los más escépticos. Cada año, durante 30 años, pegué carteles con las fotos de mis hijas. Cada año regresé a ese parque esperando verlas correr hacia mí. Y mientras yo me aferraba a la esperanza, él guardaba trozos de su infancia en una caja de zapatos. No busco venganza, busco justicia. Emily y Sarah merecen descansar. Las lágrimas corrieron por muchos rostros en la sala. Algunos jurados desviaron la mirada, incapaces de sostener la intensidad del momento. La fiscalía presentó su última pieza. Un antiguo supervisor de Six Flags testificó que Blake había sido despedido porque varios compañeros habían denunciado comportamientos extraños hacia niños en el parque. Aquellos reportes nunca fueron investigados a fondo en 1987. Ese descuido permitió que un depredador escapara de la justicia por 3 décadas. La conclusión del juicio fue inevitable. El jurado deliberó durante apenas 6 horas antes de regresar con un veredicto unánime culpable de todos los cargos. En la sala, un murmullo recorrió el público. Linda cerró los ojos y exhaló un suspiro contenido durante 30 años. El juez pronunció la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero incluso con la condena, quedó un aire inquietante. El detective Harris confesó más tarde a los medios que, según los archivos, existían otros reportes de niños desaparecidos en California en los años 80, también vinculados a parques de atracciones. Ninguno había sido resuelto. ¿Era Blake responsable de más casos? ¿O había otros como él, escondidos bajo disfraces? La posibilidad de que Emily y Sarah no fueran sus únicas víctimas dejó a todos con un escalofrío. El monstruo ya estaba tras las rejas, pero el eco de sus crímenes seguía resonando en la memoria colectiva. El juicio terminó. Thomas Blake fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La prensa tituló: "Se hace justicia tras 30 años, el asesino de las gemelas Chao tras las rejas". Para la opinión pública, el caso estaba cerrado. Pero para quienes lo vivieron de cerca, las sombras aún eran demasiado densas para disiparse. Linda Chao, ahora una mujer anciana, pudo por fin dar sepultura a sus hijas. Los restos de Emily y Sarah fueron cremados y depositados en un pequeño jardín memorial
que la comunidad china de Santa Clarita levantó en su honor. La ceremonia fue íntima, rodeada de amigos y vecinos, marcada por el silencio solemne de quienes entendían que la justicia nunca es suficiente cuando se trata de un crimen tan atroz. Linda habló brevemente aquel día. No hay victoria en un juicio así, solo un cierre imperfecto. Mis hijas ya no volverán, pero ahora al menos sé dónde descansan. Su voz quebrada pero firme quedó grabada en la memoria de todos. Mientras tanto, el detective Michael Harris continuaba repasando los archivos. Su instinto le decía que había más. En sus manos tenía reportes de otros 3 casos de menores desaparecidos en California entre 1984 y 1989, todos en circunstancias similares: un parque de diversiones, un festival, un recinto lleno de multitudes donde un adulto disfrazado podía pasar desapercibido. Ninguno de esos casos fue resuelto. Las coincidencias eran demasiado perturbadoras como para ignorarlas. Sin embargo, Blake nunca reconoció otras víctimas. En su celda durante los primeros meses de condena mantuvo el mismo relato. Solo fueron Emily y Sarah, nadie más. Pero los recortes de periódicos encontrados en su caravana incluían artículos de desapariciones que no estaban relacionadas con las gemelas Chao. ¿Por qué guardaba esos documentos si no tenía nada que ver con ellos? Esa pregunta quedó suspendida sin respuesta definitiva. Los medios retomaron el tema una y otra vez. Algunos programas sensacionalistas insinuaban que Blake pudo haber formado parte de una red más amplia, un grupo de depredadores que operaba en espacios infantiles disfrazados de personajes. Otros sostenían que todo era producto de la imaginación morbosa de los periodistas. Lo cierto es que nunca se encontraron pruebas concluyentes. Linda, en su intimidad, eligió no obsesionarse más. Después de 3 décadas de búsqueda solitaria, decidió dedicar sus últimos años a ayudar a otras familias en la misma situación. Fundó una pequeña organización de apoyo para padres de niños desaparecidos. Allí compartía su experiencia y repetía siempre la misma frase: el peor enemigo no es el asesino, sino el silencio del tiempo. No permitan que el mundo olvide a sus hijos. El caso Zhao quedó marcado en la historia criminal de California como un recordatorio brutal de que incluso en los lugares diseñados para la alegría puede esconderse el horror. Six Flags Magic Mountain fortaleció sus protocolos de seguridad tras el escándalo, pero nada podía borrar el estigma de haber sido escenario del secuestro de las gemelas. En 2020, una periodista que investigaba casos antiguos entrevistó al detective Harris. Al final de la conversación, le preguntó si creía que Blake era realmente el único responsable. Él hizo una pausa, miró fijamente a la cámara y respondió: encontramos respuestas, sí. Pero también encontramos más preguntas. Hay días en los que estoy convencido de que Blake actuó solo. Y hay noches en las que pienso que quizá nunca sabremos toda la verdad. Su declaración dejó un eco inquietante, porque aunque el monstruo estaba tras las rejas, la posibilidad de que otros siguieran ocultos bajo máscaras permanecía viva. El caso Zhao terminó con una condena, pero no con la certeza absoluta. La historia quedó abierta como una herida mal cicatrizada que recuerda a todos que la justicia puede llegar tarde y que a veces, incluso cuando llega, deja más sombras que luz.